Analizando temas que están en la coyuntura, y ahora hemos invitado a este estudio al vicepresidente de la Central Sindical CEDOCUT, parte del Frente Unitario de Trabajadores, Edwin Bedoya, para analizar temas laborales, más aún cuando la Corte Constitucional da luz verde al presidente de la República, Daniel Noboa, sin que de paso tiene que hacer algún ajuste a 4 preguntas más que se aprueban para consulta, pero una de ellas da luz verde para que el pueblo se pronuncie en las urnas sobre el contrato por horas que ha sido cuestionado por los distintos sectores laborales. Y consecuentemente esto es preocupante para los trabajadores del país. La más cordial bienvenida. Edwin, ¿qué opinan ustedes respecto de esto del trabajo por horas cuando la Corte, insisto, da luz verde a este tema? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo a quienes nos siguen con esta señal. Y me parece que esta semana ha sido crucial, es crucial realmente. Tenemos tratamientos sobre el tema de la consulta popular, el Tratado de Libre Comercio con China y lo que pasó en la Asamblea sobre el dictamen de la ley que subía el IVA y que ya sabemos cómo quedó, y otra vez otra devolución del presidente con un veto parcial. Y el tema del trabajo por hora sí nos preocupa porque hay, quizá de parte del Ejecutivo y de parte de la ministra de Trabajo, hay confusiones en donde no se dice todo el aspecto que tiene que ver con el trabajo por horas. Y a mí lo que me llama mucho la atención, y lo que siempre ha sucedido, es que antes de dictar una norma ya muchas empresas empiezan a aplicar. Yo me refiero en este caso, actualmente en los reglamentos internos tratan de aplicar. Yo vengo ahorita de una reunión con los compañeros trabajadores de Explosen, en donde un reglamento ya les tratan de clavar el tema del trabajo por horas. Imagínense, esto ya es una mala señal de cómo va a procederse actual, y son trabajadores que son estables, y se habla de trabajadores que recién iniciarían. Eso tampoco está tan claro. En el tema del valor, incluso del trabajo por hora, yo le escuchaba a la ministra que el cálculo es de 160 horas, cuando no es así. Si usted gana el salario nominal que ganamos, normalmente se calcula el salario de lunes a domingo. Es decir, los $460 para 30 días. Para 320 horas, digamos, que eso sería lo que más o menos, para aducir a lo que dijo la ministra. Entonces, no es el cálculo para las 160 horas que dice la ministra por las 5, porque tiene que tomar en cuenta que nosotros estamos ganando de lunes a domingos. Entonces, esos 2 días es lo que le perjudicaría si se aplica tal como dice la ministra las 160 horas. Adicional a eso, nosotros nos hemos opuesto porque ya vivimos un régimen de trabajo por horas. No es la primera vez, vivimos tercerización y trabajo por hora. Teníamos trabajadores por hora y tercerizados. Y eso es lo que no hizo reactivar la economía, contrajo la economía. Yo puedo mostrarle en el 2005, 2006, la economía no creció, y eso lo dicen las mismas estadísticas del Banco Central. Solo basta googlear el tema del empleo en el 2007 en el Banco Central, y usted va a ver que ahí mencionan los analistas que no ha habido ni reactivación económica, y lo que hubo es precarización laboral, y existió más, digamos, de trabajadores informales. Esa es la informalidad del trabajo de alguna manera. Es lo que nosotros llamamos contratos basura, lo que los españoles llamaban contratos basuras en ese Además aspecto. Son temporales, ¿no? Además son temporales, y pues digo, si quieren trabajadores temporales, ya tenemos en el Código del Trabajo, y la misma ministra que es experta en el tema laboral sabe que hay contratos por temporada, contratos por obra. Encima. Claro, entonces yo no sé para qué el trabajo por horas. A mí me parece que lo que se trata es de precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores actuales, porque ahí no se dice nada de que en una plantilla donde existan trabajadores que ya están estables, la empresa se le ocurra decir, ¿saben qué? Yo necesito que el 50% trabajen por horas y el otro 50% por... Entonces ahí la empresa gana, porque como le digo, si es el cálculo de la ministra, ganaría el doble, incluso porque dejaría de pagar incluso las aportaciones al día sobre las propuesta los 30 por días. horas no es retroactivo, dice la ministra, es hacia adelante. Así es, pero así sea, pero ya están perjudicándole al trabajador la afiliación de los 30 días trabajados, y le están pagando de 160 horas apenas, cuando le estoy mencionando que nosotros el salario mínimo ganamos de lunes a domingo. A eso nos paga, porque usted cuando falta un día le descuentan de 2 días, pues.
Entonces, eso es lo que más o menos se dice la semana hebdomadaria, lo que se dictaminó en el Código de Trabajo, eso en derecho se conoce así. Entonces, me parece que la ministra no tome en cuenta esa situación y nos parece que lo que se va a generar es un conflicto, no va a haber reactivación productiva, ni va a haber generación de empleo, va a haber precarización laboral como lo hubo en el 2005 y 2006. ¿Han pedido reunión con la ministra? Mire, nosotros tuvimos una reunión para hablar de los temas generales, nos dijeron que iban a mandar una propuesta que les había solicitado para la consulta popular el presidente, pero no sabíamos bajo qué alternativas o bajo qué medidas. Yo les decía, por ejemplo, el trabajo por horas en Estados Unidos cuesta 10, 15 dólares, porque ellos aducen que en otros países, bueno, bien, comparémonos con Estados Unidos, pongamos el valor de la hora a 10 a 15 dólares, ¿quién no va a querer trabajar? 10 horas los trabajadores que no son especializados, 15 horas de acuerdo a la especialidad de los trabajos. Eso hay en los Estados Unidos y lo conocemos de fuentes fidedignas porque tenemos compañeros, amigos y las centrales sindicales también que son compañeros de nosotros nos comunican con este tema. Ahora, el pueblo tiene que pronunciarse en las urnas. ¿Hay que frenar esta pregunta? A mí me parece que sí, porque ese es improcedente, es innecesaria, porque sería regresar a la precarización. Y a mí me llama mucho lo que la Corte Constitucional, sin argumentos técnicos y sin argumentos históricos y jurídicos, lo que significó. Fíjese usted, este es un mal precedente, porque el día de mañana viene otro presidente de la República y dice, ¿sabe qué? Estas ya no son áreas estratégicas, son áreas que pueden, en la Constitución dice la prohibición de privatizar las áreas estratégicas, pero viene un presidente y dice, ¿sabe qué? Por la necesidad fiscal del país, vamos a ponerle ya no áreas estratégicas y que puede todo el mundo venir a privatizar. Entonces, esto es un mal precedente porque se está retrocediendo en derechos, violando el artículo 8, literal 11, donde dice que todos los derechos tienen que ser progresivos, y violando también este mismo artículo donde habla de la intangibilidad y la irrenunciabilidad de los derechos. Entonces, se nos está prácticamente violentando la Constitución y es la misma Corte Constitucional la que hace eso y deja un mal precedente para el futuro. Ahora, en función de este y otros temas, como citaba usted mismo al principio, un cúmulo de temas que golpea al pueblo ecuatoriano, le queda a los trabajadores y a la población, en definitiva, salir a las calles porque ya anuncia el sector indígena en Cotopaxi, por ejemplo, movilización para este viernes. ¿En esa línea se van a manejar los trabajadores? Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a estar en movilizaciones permanentes porque se ve el tema de la precarización laboral, precarización social, precarización de la vida, y pone en peligro todos los derechos que ya de alguna manera se han alcanzado. Fíjese usted de que nosotros venimos soportando todas las crisis, o sea, hemos pagado todas las crisis. Se habla de más de 56 mil millones de dólares que decía la economista Salgado, que nos deben desde el 2007, de las deudas que tienen las élites económicas. Se habla de 10 mil millones en el informe que dio Henry Llanes a la Asamblea, de 10 mil millones de dólares que nos debe el Estado al IES. Y eso es lo que ya nosotros veníamos anunciándoles que no se cobraban, es decir, los que nunca han pagado son los culpables de que estemos en esta crisis, no es el pueblo ecuatoriano, y por tanto, ¿por qué tienen que endosarnos a nosotros el pago de esta crisis nuevamente en esta ocasión? Nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer una lucha contra el narcotráfico, una lucha contra la delincuencia organizada. Nosotros incluso decíamos, hagamos lo que se hizo en el terremoto de Manabí, es decir, pongamos 1 o 2 días de aporte de los trabajadores, pero los que tienen que pagar en esta crisis son los que no han pagado y los que siempre están evadiendo impuestos. En esa línea, entonces, entiendo que ustedes saludan lo que pasó ayer en la Asamblea de no dar paso a ese IVA de 3 puntos, Edwin. Así es, porque primero había un clamor y había también un peligro de que se precaricen más las condiciones de vida. Fíjese, nosotros pedíamos un alza salarial, si usted recuerda, para poder lo menos compensar, que siga el mismo esquema del gobierno anterior, es decir, que se eleve a $500 el salario mínimo para que la gente tenga capacidad adquisitiva y eso pueda de alguna manera reactivar, porque eso sí reactiva. Si ahora decían los analistas,
analistas que más o menos 16.000 millones se recoge del IVA. Entonces, este incremento de los salarios hubiera mejorado también el incremento del IVA. Pero aquí se hace al revés. Nos bajan los salarios, nos bajan las condiciones y uno ya no tiene capacidad adquisitiva para gastar. Es decir, baja el tema del consumo y por tanto no van a tener la misma capacidad de recolección de lo del IVA del año anterior. Entonces, si se maneja esas lógicas que además son impuestas por el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo. Fíjese usted, nosotros estamos ahorrando para pagar 270 millones de la deuda externa. ¿Por qué no se puede pedir la renegociación de la deuda externa? Pidamos renegociación de las telefónicas, del contrato petrolero, de que manejemos el Estado la OSP, porque eso sí es una cantidad de dinero que significa también importante para el país. Entonces, ¿por qué no nos vamos de este tipo de aspectos y nos vamos por lo más fácil, es decir, precarizar las condiciones de vida de los trabajadores? Por un lado, los políticos apoyan esta no subida del incremento de 3 puntos del IVA, pero por otro, dejan la puerta abierta para que el presidente pueda ingresarlo por el Ministerio de la Ley y que no hayan los votos, por otro lado, para insistir en el texto original, como que hay allí un... Ese es otro aspecto. Imagínese, se da un cheque en blanco. Es decir, usted decida, y con el aval del Ministerio de Finanzas, si el Ministerio de Finanzas es del mismo gobierno, yo solo le ordeno al ministro de Finanzas que me dé el aval para subir al 14 o al 15 y va a hacerlo. El ministro de Finanzas no es un ente autónomo para decir, veamos el estudio que dice tal ente autónomo para ver si es que es factible o no subir el IVA. A mí me parece que en el primer año de que se vaya a ejecutar vamos a ver las repercusiones que va a haber y se va a ver que a pesar de que no ha habido una recolección como se esperaba del IVA y que no ha sido lo que ellos pensaban, ahí le apuesto que el gobierno va a decir, no, súbase nomás al 14 o súbase nomás al 15. Repito, el IVA proviene del consumo que uno hace. Si uno tiene capacidad adquisitiva, si uno gana bien, uno consume más, tiende a consumir más, sale de paseo a otros lados, gasta. Pero si es que uno le reducen el sueldo, uno se limita. Ya no se va de paseo, ya no se va a los parques, ya no se va al cine, ya no compra el electrodoméstico que quería renovar. Es decir, hay un efecto más complicado. Entonces, nosotros consideramos que más allá de las explicaciones técnicas, se debe hacer justicia social y el presidente, nosotros le hemos dicho que empiece dando el ejemplo y la Asamblea ya lo hizo ventajosamente, que los más ricos empiecen a pagar. Fíjense, ayer los bancos salieron a asaltar diciendo que por poco y se van a volver pobres y por poco decirnos, verán, si hacen eso nos vamos a quebrar. Y claro, si ellos evaden impuestos, llevan todo el dinero hacia el exterior. Entonces, ¿cómo no vamos a quebrar? 250 millones de dólares, decía la economista Artola que habían jugado, y más de la banca. Entonces, ahí están los dineros, señor Noboa. Entonces, exíjales para que reinviertan en el país, bajen a un dígito los intereses para los emprendimientos y sostener las pequeñas empresas. Eso es darle garantía de reactivación y producción. Pero, ¿cómo entendemos la actitud o la posición de los políticos? Que por un lado aprueban lo que estás diciendo, Edwin, del tema de tributos o contribución, como se denomina ahora para los bancos, y por otro, como digo, deja la puerta abierta al Ejecutivo para que el IVA pase finalmente. A ver, yo quisiera pensar en lo bien, digamos, o no tienen asesores económicos, o esto es parte de un arreglo que para poder pasar esto que el presidente en inicio pedía, hay un tongo. O nos hicieron ver un teatro. El día de ayer movilizó el gobierno cientos de gentes que hasta nos lanzaban introperios, nos lanzaban hasta licor, fumados, una serie de cosas que estaban aquí en la parada del Eugenio Espejo, y o sea, está haciendo lo mismo que los otros gobiernos de turno, para pelearnos entre ecuatorianos y ver el escenario de lo que se está haciendo. Es decir, yo quisiera pensar, no sé si no tienen asesores jurídicos y económicos, o esto ya estaba arreglado para que se dé de esta manera. Sí nos deja mucho en la duda. Entonces, fíjese usted, dos bancadas principales están manejando el destino del país y me parece que ahí, como nosotros decíamos, hay un acuerdo de la impunidad y de los negocios. Eso es todo. Pero no solamente sería un acuerdo para la impunidad, parecería que está cogobernando
la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano? Con estas condiciones, sí, nosotros vemos que aún así algo ya saldrá a la luz. Como dicen, las mentiras después van destapándose, después que se peleen los compadres aparecerán todos los arreglos que han hecho. Me parece que en un futuro no lejano hemos de ver qué es lo que negociaron, qué es lo que acordaron, porque esto no tiene salida. El tema del crimen organizado sigue, a pesar de los esfuerzos de la policía, a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, que estamos apoyando y apoyamos esta lucha, pero si es que no hay las condiciones debidas para que se sostenga esta lucha, que no significa solo más militares y más policías, significa más empleo, más reactivación económica, más educación, más salud, más vivienda. Eso es lo que requiere el pueblo ecuatoriano para eliminar esta lacra del narcotráfico. Y ahora entra el debate también el acuerdo con China, TLC. ¿Qué debe pasar? Ahí se evidenciaría ese acuerdo también con el Ejecutivo. Mire, imagínense, por eso digo, no sé qué tipo de asesores tienen. Nosotros conocemos, por la relación sindical, conocemos un poco cómo funciona la economía china. Estuvimos hace un tiempo con los compañeros de las centrales trabajadoras chinas y sabemos, China es un monstruo. China es un monstruo que absorbe toda la materia prima de todos los países. Entonces, si vemos cuál es la pepa, digamos, para hablar así morochamente, del acuerdo comercial, es justamente eso, en las materias primas que nosotros tenemos, que son muy buenas para la industria china, que tiene una industria muy grande, y el mercado común, que nosotros nos contentamos que vendamos solo flores, camarón y banano. Es decir, no hay un traspaso siquiera de tecnología para mejorar las condiciones de la industria y que nosotros mismos produzcamos con nuestra materia prima. Y lo que mencionan los compañeros y lo que ya se ha dado, de hecho, es que existan importaciones de productos elaborados que también ya se fabrican aquí en el Ecuador, y el tema también del peligro de lo que habla de la chatarra. Es absurdo poner en un tratado de libre comercio que se va a importar chatarra que ya no le sirva a los chinos. O sea, yo digo, por lo mínimo de racionalidad, nos vamos a convertir lo que se convirtió en el Perú cuando dejaron de ensamblar los vehículos. Compramos motores, empezaron a comprar motores, embragues de segunda mano, vehículos viejos. Eso empezó a hacer en el Perú. O sea, entonces, prácticamente nos están diciendo, vean, compren lo que ya usamos, compramos ropa usada, juguetes usados, lleven. O sea, Ecuador se va a convertir a la larga en el basurero de China. Así es, porque eso es lo que está diciendo el tratado, así está mencionando el tratado. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en un acuerdo comercial que favorezca las condiciones, que reactive la industria, tecnifique la industria, que haya traspaso de tecnología para poder permitir reactivar la producción aquí en el país, pero no este tratado que más apunta a mejorar las condiciones de los importadores, tanto de flores, de camarón y de los otros, es decir, de materia prima, sin ni siquiera semi-elaborado, sino que así materia prima purita, para que allá los chinos lo elaboren y lo industrialicen y nos vendan. El argumento de los exfuncionarios que estuvieron en este proceso es que se protegieron a sectores como el textilero de nuestro país. A ver, yo le oí al ministro Prado y decía, a ver, nosotros vamos a poder importar materia prima china para elaborar. Perdóneme, le estoy diciendo que la materia prima de aquí del país es mejor que la materia prima china. Y eso lo puedo santificar, eso, y lo pueden decir los mismos chinos. Es decir, nosotros somos ricos de materia prima. ¿Qué nos falta? Tecnología. ¿Tecnología para qué? Para agregar valor agregado, para mejorar nuestras industrias. Eso necesitamos. No necesitamos importar materia prima. Por Dios, o sea, nosotros aquí podemos elaborar la materia prima, convertir la materia prima, convertirla en algodón, en tela, si es que nos dan la tecnología. Ahí se genera industria y se genera empleo. Pero no esto, pues esto lo que les enriquece es a los importadores, que no generan ni 2% de empleo. Entonces, esas son las condiciones en las que vamos a hacer un tratado de libre comercio, además de las condiciones fitosanitarias, del peligro de que vengan pesticidas que ya se prohíben en otros países, y el tema también, acuérdate también del tema de la pandemia que hubo, producto del mercado chino también. O sea, sí hay estas dudas y estos miedos, ¿no? ¿Qué mensaje le enviaría al país?
Bueno, decirle al país que hoy más que nada en la consulta popular que echemos ojo, y nosotros estamos de acuerdo en el tema de las preguntas de seguridad, estamos de acuerdo, pero no en el tema del Tratado de Libre Comercio y ni de los arbitrajes internacionales. Dígame usted, ¿qué arbitraje internacional ha salido ganando el Ecuador? ¿Qué arbitraje? Ninguno. Entonces, nosotros le estamos dando, dicen los colombianos, más papaya para que cualquier empresa transnacional nos siga a juicio para poder nosotros ser los que tengamos que pagar por un error, entre comillas, que puedan juzgar en contra de nosotros. Hay que estar atentos y el tema del trabajo por horas, decimos que vamos a volver a la precariedad. Vean, estimado pueblo ecuatoriano, vean lo que pasó en el 2005 y en el 2007. No es que no tuvimos trabajo por horas. Y el cálculo de la ministra está equivocado. Eso es nada más. Ok, gracias Edwin por estar aquí, muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias a Edwin Bedoya, él es vicepresidente de la Central Sindical Cedocut, parte del PUT. Amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, ponemos punto final a este servicio informativo. Mañana está...